pantalla, por favor. Presten atención y que me avisen cuando ya la vean. ¿Pueden copiar este código, por favor? Es de Google Classroom. Igual se los voy a copiar en el chat. Ahí tienen el código. ¿Qué hay en esta plataforma? Bueno, básicamente, aquí estamos manejando el... Aquí estamos manejando las presentaciones de todo lo que hemos estado viendo. Aquí están las de Historia de México y aquí están las de Historia Universal. Adicionalmente a esto, aquí hay una serie de videos de la migración de América, Mesoamérica, la conquista, independencia, federalistas y centralistas, revolución de Ayutla, guerra de reforma, segundo imperio, porfiriato y no se cargó revolución, pero no importa, eso ahorita se los envío nuevamente. Por X o Y razón no se cargó. Pero de todas formas ya tienen un buen de material para que puedan compartir, además de lo que están leyendo en sus presentaciones, ¿de acuerdo? Para los que acaban de llegar, ahí les estoy mandando el código de Classroom de nuevo. Pues muy bien. Después de este pequeño brevario, vamos a pasar a la parte de nuestro curso. Ya vamos a iniciarlo. ¿En qué nos quedamos, jóvenes? Vimos hasta la independencia, ¿verdad? Bueno. Sí, hasta la independencia nos quedamos. Ok. Bueno, entonces, el día de hoy vamos a empezar con la parte de la guerra de reforma. ¿Ok? ¿Qué fue la guerra de reforma? Pues fue el conflicto que se dio entre liberales y conservadores. Y cada uno de estos, pues tenía ciertas características que ellos preferían y que los hacían entrar en conflicto. Los liberales eran aquellos que precedieron, bueno, eran los federalistas y se convirtieron en liberales. Y los centralistas se transformaron en los conservadores. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Bueno, primer aspecto a considerar. Los liberales siempre eran vistos con el color rojo y los conservadores, su color distintivo era el verde. A los liberales se les decía rojos y a los conservadores se les decía mochos. Es importante que conozcan estos términos porque en algunos libros de historia se van a encontrar estas referencias y estos despectivos. Los liberales, después de la revolución de Ayutla, promulgan leyes con esencia liberal. Por ejemplo,
Se crea el registro civil, desaparecen los fueros militares y religiosos, desaparecen, ya no te podía juzgar ni la iglesia ni el ejército, se desamortizan los bienes del clero y demás. Todas esas leyes, pues, fueron bastante positivas porque empezaron a darle más derechos a los ciudadanos. Sin embargo, también surgió una ley que fue en extremo negativa. Desaparecen los ejidos y las comunas de los indígenas. Entonces, ese pedazo de tierra, esa gran extensión de tierra que podían proteger como parte del pueblo, desaparece y queda a manos de grandes latifundistas. Y se empiezan a crear las enormes haciendas que hubo en México. ¿Cómo empieza? Hay un gobierno liberal derivado de la Revolución de Ayutla. Se crea la Constitución de 1857, que es donde estaban las leyes de reforma. Hay un levantamiento conservador, surge el plan de Tacubaya. En este se desconocía a las diferentes leyes liberales y se pacta con el presidente Comonfort. Comonfort abandona a los liberales y se une al plan de Tacubaya. Zuluaga, un general conservador, es nombrado presidente por los conservadores sin tener ninguna autoridad legítima. Y Juárez, que era presidente de la Suprema Corte, al ser destituido como un Comonfort, pues Juárez se convierte en el presidente legítimo de los Estados Unidos mexicanos. Los conservadores comienzan ganando la guerra por un amplio margen. ¿Cuál era la razón? Pues bueno, tenían el apoyo económico de la iglesia y de las clases acomodadas de los grandes terratenientes. Por tanto, tenían más dinero y en un principio sus tropas estaban mejor entrenadas. Después, los liberales empiezan a darle un giro a la guerra. Mariano Escobedo, Porfirio Díaz, Manuel González Ortega, Ignacio Zaragoza, resultan fundamentales para vencer a los conservadores, que fuera de Miguel Miramón, pues sus generales no eran tan aptos. Tal vez Miramón y Tomás Mejía eran los únicos. Leonardo Márquez también era conocido como un general conservador, sin embargo, era demasiado sanguinario y sus acciones, más que motivar a la gente a unirse a su bando, hacían que los repudiaran. De hecho, cuando vence en la batalla de Tacubaya, hace una masacre con toda la gente que ahí se encontraba, y por eso lo conocían como el Tigre de Tacubaya. Después de un tiempo, cuando los liberales empiezan a llevar a buen puerto la guerra, terminan ganando en la batalla de Calpulalpan. En Calpulalpan se da la victoria decisiva liberal y desaparecen los ejércitos conservadores como tal y solo quedan como una guerra de guerrillas. Ocurrió después de esto? Cuando se dan cuenta los conservadores que van a perder la guerra, se empieza a tramar por parte de ellos y de la iglesia el que se vayan a buscar a un príncipe europeo para que pueda gobernar México como una monarquía. Los conservadores ya ni siquiera querían una república centralista, querían un imperio o una monarquía. Van a negociar por Juan Nepomuceno Almonte,
el hijo de José María Morelos, y Juan Nepomuceno Almonte empieza a buscar cómo hacerse del favor de Francia, España y el Imperio Británico. Estos habían llegado a México a reclamar las deudas que tenía el país con ellos, pues México les había prestado dinero. Y Juárez, cuando estaba la guerra, pues no tenía para pagarles. Cuando vinieron España y Gran Bretaña, pues se pudo dialogar con ellos y regresaron a sus países. Pero Francia verdaderamente quería volverse a mostrar como una potencia poderosa y empezó a tener unas fuertes discusiones con los mexicanos. Los franceses querían convertir a México en un protectorado dependiente y con el apoyo del ejército francés se empieza a gestionar el que se traiga un príncipe europeo. Mientras esto sucedía, Charles Ferdinand La Trille, mejor conocido como el Conde de Lorenzés, dirige una fuerza de 6,000 hombres para tomar la capital mexicana. Los franceses eran una tropa muy bien entrenada y aparte llegaron con su cuerpo de élite, los suavos de Argelia. Los suavos eran conocidos como la mejor tropa militar de esa época. Se unen los conservadores a los franceses y ellos empiezan a ganar la guerra. Empiezan desde Veracruz y de ahí van tomando ciudad tras ciudad hasta llegar a la ciudad de Puebla. Ahí los esperaba el 5 de mayo de 1862 el general Ignacio Zaragoza, que con cerca de 5,000 soldados superó a los franceses y los derrotó, no pudieron entrar a la ciudad de Puebla. Zaragoza puso una fuerte formación defensiva y los franceses intentaron tomarla durante 4 veces durante todo el día del 5 de mayo. Y todos y cada uno de esos intentos fueron repelidos. Eso le dio la esperanza al gobierno de ganar la guerra. Aunque es una batalla muy famosa, en realidad no hubo muchos muertos ni heridos. En total, los mexicanos tuvieron menos de 100 muertos y los franceses apenas un poquito más de 100. Sí hubo alguna cantidad de heridos, pero sumándolos no llega ni al 10% de los ejércitos de cada uno de los generales. Sin embargo, estratégicamente la batalla fue un éxito. Cuando Zaragoza mandó a sus generales a rematar al ejército francés y capturar al conde, pues estos fueron vencidos. Se dice que Napoleón III en persona tuvo que salir a explicarle al pueblo francés cómo un ejército conformado de chusma, como ellos decían, había podido vencer al ejército más poderoso del mundo. Entonces, Napoleón mandó al general Fori y le envió 28,000 soldados adicionales a los que ya tenía. El emperador francés, con esos soldados, más los conservadores, empiezan a tener nuevas batallas y comienzan a avanzar hacia Puebla. Ignacio Zaragoza murió de fiebre tifoidea entre que pasaban todos este tipo de avances en la guerra. Llegan a Puebla los franceses con más de 30,000 soldados y González Ortega tenía poquito más de 20,000. Recuerden, son más de 30,000 los de Fori porque él tenía 26,000 franceses, pero tenía apoyo conservador. Leonardo Márquez, el tigre de Tacubaya, también había llegado hacia ese lugar. En este enfrentamiento no hubo muchas bajas proporcionalmente al tamaño de los ejércitos, pero sí fueron muy superiores a las de la batalla de Puebla. El sitio de Puebla duró cerca de 2 meses y después de haberse cortado todos sus suministros, González Ortega fue vencido y la Ciudad de México fue tomada. Una vez que el país estaba tomado, se ofrece el trono
a Maximiliano de Habsburgo, el archiduque Maximiliano de Austria. El archiduque asume el poder y la situación en el imperio era tremendamente mala, era caótica. Hay cerca de 50,000 elementos mexicanos que estaban presionando al imperio Maximiliano. Todo esto había pasado porque recuerden, Estados Unidos en ese momento estaba en su guerra civil y no podía intervenir para presionar a Francia. Cuando termina la guerra civil norteamericana, le mandan una amenaza tremenda a Napoleón: o se van o Estados Unidos va a bombardear las posiciones francesas. Y eso hace que empiecen a pensar en abandonar México. En el mismo momento, Prusia, uno de los reinos que se juntaron para conformar lo que hoy conocemos como Alemania, entra en guerra contra Francia y Napoleón manda a buscar a los suavos. No le sirvió de nada porque de todas formas fue derrotado por los suavos. Los suavos fueron derrotados por los prusianos y los franceses se fueron y le pidieron a Maximiliano que abandone el imperio. Pero Maximiliano era un caballero formado a la vieja usanza europea. Su misma abuela le dijo: los reyes pueden ser fusilados, pero no dimiten. Por tanto, se queda Maximiliano, lo protegen los dos únicos generales conservadores leales que existían, que eran Miguel Miramón y Tomás Mejía. Sin embargo, ellos son derrotados por una fuerza muy superior de liberales en la batalla de Querétaro. Y ahí termina la Guerra de Reforma y el Imperio francés. ¿Alguna duda o pregunta, licenciados? ¿Licenciadas? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Todo bien? Bueno, entonces vamos a la página 67 de nuestro material. Vamos a hacer la actividad número 6. Aquí está. De manera individual, completa el siguiente cuadro de trabajo acerca de la Guerra de Reforma. Hay que analizar este suceso histórico y revisar sus explicaciones. ¿De acuerdo? Y posteriormente a ello, tienen que diseñar un mapa de conceptos del centralismo y el federalismo y contestar estas preguntas. ¿Alguna duda acerca de lo que tienen que hacer? El mapa de conceptos lo pueden hacer en su casa con calma después de la sesión. Ahora lo que sí necesito es que llenen el cuadro y contesten las preguntas. ¿Les parece? Está bien. Adelante entonces. Tienen como máximo 20 minutos. Si tienen dudas, por favor pregunten. Yo aquí voy a estar y les resuelvo.
Hola, Esther. Eh, por favor, en tu cuaderno de ejercicios, resuelve la actividad 6 y la actividad 8. En tanto que la actividad 7, resuélvela cuando ya estemos fuera de la sesión. Sale, que sea un trabajo adicional para que realices. De igual forma, te voy a reenviar un código para que puedas acceder a una plataforma. Aquí vas a poder encontrar las presentaciones que estamos manejando en clase y también vas a tener acceso a unos videos que son adicionales para complementar el trabajo. Gracias. Cualquier duda, estoy a tus órdenes.
Muy bien, jóvenes, terminaron. O todavía, que me digan para que yo sepa cuánto tiempo más les doy. Aún no. No, maestro, Ok. aún no ha terminado. Ni el primer ejercicio. El primero ya. Ok. Vamos a dar 5 minutos más y ya revisamos. Si no han terminado, pues podemos dar un poquito más de tiempo, pero necesito que me digan. Gracias.
Muy bien, jóvenes, terminaron. Todavía. Todavía. ¿Cuánto tiempo más necesitan? ¿5 minutos más está bien? Sí. Correcto.
Muy bien. Vamos a detenernos en este momento, por favor, porque tenemos que continuar. Al final revisamos todos los ejercicios. ¿Sale? Les voy a compartir pantalla. Me avisan cuando la visualicen. Ya se ve. Gracias, muy amable, Camila. Vamos a ver. Al terminar la guerra de reforma, comienza el periodo histórico conocido como el Porfiriato. Bueno, aunque esto no sucedió inmediatamente. ¿Qué ocurrió en este punto? Lo primero que pasó fue que hubo una reorganización política. Benito Juárez, acostumbrado a mandar con poderes especiales y a tener un poder absoluto que lo elevaba por encima de la Constitución, tuvo algunos problemas para adaptar sus mandatos a tiempos de paz, pero de manera general lo pudo hacer. Fue presidente en 2 ocasiones más y en ambas contendió contra el general Porfirio Díaz. Este había sido un héroe en la guerra de reforma y contra la intervención francesa. Por tanto, tenía una altísima popularidad. Sin embargo, Juárez tenía una mayor experiencia política y sabía cómo manejar las elecciones. Por tanto, lo pudo derrotar en 2 ocasiones. Porfirio Díaz se levanta en armas contra Benito Juárez, lo cual no le resulta muy bien. Compite igual Porfirio Díaz por la Suprema Corte contra Sebastián Lerdo de Tejada, hijo de Miguel Lerdo de Tejada y compañero de Benito Juárez, y no logró la presidencia ni de la Suprema Corte y mucho menos la del país. Se levanta en armas, pero es vencido por los generales de la República Juarista. Se esconde y posteriormente, cuando José María Iglesias compite contra Lerdo de Tejada, se levanta en armas Porfirio Díaz con el plan de Tuxtepec y derrota a las fuerzas lerdistas. Extrañamente, su lema era sufragio efectivo, no reelección, el que posteriormente iba a utilizar Madero. Llega a la presidencia Porfirio Díaz y la maneja durante 4 años. Administrativamente, Porfirio Díaz era muy, muy bueno y hábil. Sin embargo, las libertades civiles no se le daban. Posteriormente, su compadre, el general Manuel González, es nombrado presidente. Manuel González era un personaje que no era un buen administrador y se le acusa de corrupción. Aunque ustedes no lo crean, en esa época no era común que un presidente fuera corrupto. De hecho, todos y cada uno de los presidentes anteriores, con excepción de Santa Anna, eran gente muy honesta y trabajadora, que no le gustaba quedarse con dinero público. De hecho, hubo presidentes a los que el gobierno les tuvo que pagar su entierro porque no tenían nada cuando dejaron de serlo. Entonces, Porfirio Díaz, después de González, que cambia la constitución para la que hubiera una reelección, pero no inmediata, pues bueno, le devuelve el gobierno a Porfirio Díaz. Porfirio Díaz vuelve a cambiar la constitución y se reelige presidente. Y posteriormente, los mandatos de 4 años, que eran los que se tenían, Porfirio Díaz los modifica para que sean cada 6 años. Así estuvo durante más de 30 años en el poder,
Si contamos el tiempo que estuvo su compadre, fueron más de 34 años. Hasta que en 1910, con 80 años de edad, presenta su candidatura, aunque posteriormente eso da pie a la Guerra de Revolución, donde Porfirio Díaz es derrotado. ¿Qué pasó con Porfirio Díaz? En el periodo del Porfiriato, todo el poder ahí está el código de Classroom. Porfirio Díaz centralizó todo el poder en su persona. Todos sabían quién era el hombre fuerte de México. Si no estabas con Porfirio Díaz, tu carrera política y o militar se terminaba. Segundo aspecto, suprimió muchas garantías individuales. Si bien México era un país abatido por los bandidos en esa época, y Porfirio Díaz terminó con ellos, lo hizo sin mucha elegancia. Hay una anécdota donde agarraron a unos bandidos en Veracruz y le mandan un telegrama a Porfirio Díaz y le preguntan, ¿qué debo hacer con ellos, señor presidente? Y él les contesta por telégrafo, mátalos en caliente. Con él no había medias tintas. Se aplicaba la ley fuga. Los criminales no llegaban a juicio. Eran abatidos por las fuerzas del orden. De igual manera, cabe mencionar que no solo los bandidos sufrían esa suerte, muchas veces también lo hacían sus enemigos políticos. De igual manera, cabe recalcar que él reclutó y creó una policía que se llamaban los rurales. ¿Quiénes eran estos rurales? Eran una serie de delincuentes a los que apresaban y él les daba la opción de ser fusilados o unirse a la policía. Por tanto, surgieron como un elemento pacificador de la zona en donde los reclutaban. Sin embargo, pues sus casos de corrupción y demás sí eran muy conocidos. Durante el Porfiriato hay un gran crecimiento económico. México empieza a tener grandes obras, se crean hospitales, vías de ferrocarril, había una gran interconexión en las ciudades, llegó el telégrafo, la radio empezó a surgir y empezaron a ver los primeros esbozos del cine en nuestro país. Sin embargo, este crecimiento económico no se volvió desarrollo social. Los pobres cada día eran más pobres y los obreros tenían condiciones de vida verdaderamente infrahumanas. Las huelgas y las protestas contra las empresas no se permitían y esto derivó en que no se pudiera tener mucho avance como tal. ¿De acuerdo? La inversión extranjera era ampliamente beneficiada y los capitales que venían del exterior eran privilegiados. ¿Por qué se produce el porfiriato? Lo primero fue porque Benito Juárez se apodera de la presidencia. De hecho, Benito Juárez nunca deja la presidencia. Él se muere siendo presidente. Tiene un ataque al corazón por un defecto cardíaco conocido como angina de pecho. Luego, cuando llega Lerdo de Tejada, pues él no era un personaje popular. Y por tanto la gente no lo quería. Lo veían como un cerebro gris atrás de Benito Juárez. Casi nadie recuerda a Lerdo de Tejada, porque si se fijan está en medio de dos monstruos históricos. El presidente constitucionalmente más querido y el héroe de guerra
gran presidente, luego dictador y el peor villano de la revolución, que fue Porfirio Díaz. Entonces nadie recuerda a Lerdo porque está entre dos de las dos figuras más conocidas que tiene México. ¿Cómo era la cultura en el porfiriato? La educación y la ciencia eran de carácter positivista. ¿A qué se refiere el positivismo? A que no se acepte nada que no pueda ser probado y comprobado. Aquí no hay opiniones. Para los positivistas hay hechos. ¿Cómo fueron la literatura y las artes? Pues bueno, se funda el Liceo Miguel Hidalgo. Hay una gran formación de autores jóvenes en la literatura. Igual se crea el Palacio de Bellas Artes, que hasta el día de hoy existe en la Ciudad de México. Aparece el teatro popular para los mexicanos, a que antes no era común. Y posteriormente surge el muralismo. Si ustedes buscan imágenes de los muralistas, van a ver que, por ejemplo, la UNAM tiene pintadas sus paredes con que fueron pintadas por grandes artistas. ¿Cómo fue la política durante el porfiriato? Primero, surge con la idea de la no reelección y termina con una dictadura. Vean la contradicción. Había represión, centralismo, paternalismo y autoritarismo. Había una gran relación hacia afuera. Tardaron en admitirlo, pero la Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y Alemania, pues terminaron aceptando al gobierno de Díaz. Había en nuestro país muchísimo capital británico y estadounidense. Y pues bueno, a grandes rasgos, eso sería el porfiriato. ¿De acuerdo? Para que les quede un poquito más claro, voy a compartirles un video. Es el que está en Classroom. De 1910, las vías férreas en México habían alcanzado los 24,000 kilómetros, fungiendo como el vestigio de los progresos modernistas puestos en marcha durante la administración más duradera en la historia del país. Sí lo ven, ¿verdad? ¿Lo ven y lo escuchan? Sí, sí se ve y se escucha. Correcto. Cualquier cosa que falle me dicen porque yo no lo voy a percibir, ¿sale? Hacia la década de 1870, México atravesaba por el llamado periodo de la República Restaurada. Después del fin de la segunda intervención francesa en 1867, por decreto Juárez comenzó su tercer mandato, y con el apoyo estadounidense se volvió el primer gobierno mexicano estable y continuo desde la independencia del país. Durante su administración, México se rigió por la Constitución de 1857, caracterizándose por las medidas que reducían el poder de la Iglesia, enfatizaban en la igualdad de derechos para los pueblos indígenas, además de la defensa de la soberanía nacional. Por otro lado, el gobierno juarista también se destacó por la brutalidad para eliminar a sus rivales políticos, siendo tachado de autoritario y generando descontento entre la clase política. Entre los disidentes del gobierno se encontraba Porfirio Díaz Mori, un militar de origen mestizo y humilde nacido en el estado de Oaxaca, cuyo notable desempeño como general durante la Guerra de Reforma y la guerra contra Francia le había hecho de un gran prestigio entre los militares y de popularidad entre la gente, lo cual lo había llevado a las elecciones presidenciales de 1871. No obstante, Juárez volvió a ser reelecto por cuarta ocasión. Así, aprovechando el creciente disgusto contra el gobierno en turno, para el mes de noviembre junto a otros militares, Díaz se hizo a las armas, proclamando el Plan de la Noria en la ciudad de Oaxaca.
para destronar a Juárez. Con todo, la revuelta fue rápidamente sofocada, pero a pesar de que los rebeldes fueron dispersados, la impopularidad del gobierno continuó acrecentándose en los años venideros. No obstante, para 1872, Juárez murió de un ataque al corazón. Y el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia, Sebastián Lerdo de Tejada, fue electo como presidente, continuando en gran medida con las políticas de la República restaurada por los siguientes 3 años. Y como su antecesor, en 1876, este volvió a reelegirse. Para entonces, los rivales políticos del gobierno eran cuantiosos, y esta vez Díaz regresó a la escena política de forma definitiva proclamando el Plan de Tuxtepec en enero del mismo año, comenzando una guerra civil que finalizaría en noviembre con la victoria de los disidentes sobre el gobierno federal en la batalla de Tecoac. Entonces, de facto, Díaz asumió la presidencia, siendo electo formalmente en mayo de 1877. Una vez en el poder, Díaz fijó a la modernización del país como la prioridad de su gobierno, buscando sacar a México del retraso con el desarrollo económico a través de la inversión extranjera. Con este fin, implementó una política de conciliación entre el Estado, la Iglesia y los terratenientes. Para 1878, en concordancia con el planteamiento del Plan de Tuxtepec, Díaz reformó la Constitución de 1857 con la no reelección. Y al mismo tiempo, después de negociar con Estados Unidos la inversión en obras de la infraestructura nacional, recibió su reconocimiento. Buscando traslapar su proyecto personal, Díaz se mostró fiel a la causa que lo había catapultado a la presidencia, y después de 4 años de gobierno, en 1880 entregó el poder al también veterano del ejército mexicano, Manuel González, quien durante la guerra contra Francia peleó bajo su mando. Así, aunque ahora ocupando el puesto de gobernador de Oaxaca, Porfirio gobernó detrás de la silla presidencial durante los próximos 4 años. Durante este periodo, se fundó el Banco Nacional de México, y Estados Unidos inició la conquista económica del país a través de la inversión masiva de capital para la creación de empresas petroleras, textiles y mineras. Igualmente, durante el gobierno de Manuel González se instaló el alumbrado eléctrico en la Ciudad de México, y fueron construidas cerca de 4,000 kilómetros de vías férreas, destacando los ferrocarriles de Tehuacán, Paso del Norte y otro que correría de la Ciudad de México a San Juan del Río, Querétaro. Para 1884, Manuel González realizó una nueva reforma a la Constitución y en consecuencia Porfirio Díaz fue reelecto como presidente. Las protestas no se hicieron esperar y este hecho fue duramente criticado por la prensa. Así, de vuelta en el poder, Díaz llevó a cabo la cacería y el encarcelamiento de los periodistas críticos y reemplazó el federalismo por una política centralista. En este sentido, el Cuerpo de Policía Rural, también conocido como los rurales, quienes durante la administración juarista habían sido federalizados, fueron restablecidos y apoyados por la administración centralista, y Díaz determinó que sus filas fueran compuestas por exconvictos con experiencia en bandas criminales, otorgándoles la facultad para ejercer medidas excesivas de coerción sobre la población especialmente rural, lo cual en efecto tuvo un impacto significativo en la reducción del crimen, iniciando un periodo relativamente sosegado en México conocido como la Paz Porfiriana, donde la represión se instauró como sinónimo del andar nacional. De esta forma, hacia el año de 1887 el impacto de la inversión extranjera en México se reflejó en el auge y la estabilidad económica del país. Sin embargo, tomando en cuenta que para entonces la población mexicana era predominantemente rural, la brecha de la desigualdad se ensanchó, y mientras las clases altas se llenaban los bolsillos, la calidad de vida de la clase rural seguía en picada, con extenuadas jornadas laborales de 12 horas y salarios miserables. Sin mencionar que se les despojó de sus tierras, y estas pasaron a las manos de los terratenientes. Así, con un rumbo progresista pero que se apegaba al totalitarismo, para 1888 Díaz traicionó su plan de Tuxtepec, asumiendo la presidencia por tercera ocasión, y 2 años más tarde, en 1890, el Congreso aprobó la propuesta de reelección indefinida. Asimismo, también en este año se terminó de pagar la deuda externa, y en el ámbito de la infraestructura se alcanzó la construcción de casi 10,000 kilómetros de vías férreas, aunado al aparato represor encabezado por los rurales y una legislación que acotaba la libertad de la prensa. El régimen de Díaz financió a periódicos como El Imparcial y El Mundo para fungir como portavoces del Estado. Hacia la última década del siglo XIX, el éxito de la administración porfirista era palpable,
Y es que en gran parte la prosperidad económica del gobierno se debió a que durante su auge las directrices de la administración fueron delineadas por un grupo de oficiales intelectuales conocidos como los científicos, liderados por José-Yves Limantour e influenciados por el positivismo del francés Auguste Comte, quienes a través de la aplicación práctica de métodos sociales científicos buscaron resolver los problemas de finanzas, industrialización y educación. A propósito, el progreso y la modernización de México durante el Porfiriato se tradujo en el surgimiento de autores de renombre que hoy en día se encuentran entre los más célebres de la literatura mexicana. Tal es el caso de Guillermo Prieto, Justo Sierra y Vicente Rivapalacio. Asimismo, durante la década de 1890, la inversión extranjera principalmente proveniente de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido se reflejó en el nacimiento de empresas dedicadas a la explotación de los recursos naturales del país, como Mexican Eagle Oil Company, también conocida como El Águila, Cananea Consolidated Copper y la fundidora de hierro y acero de Monterrey. Igualmente, en el esplendor del Porfiriato, México se volvió uno de los líderes productores de petróleo a nivel mundial. Así también, durante este periodo la arquitectura floreció con gran influencia francesa, y aunque todas ellas fueron terminadas años después, llevan el sello de la administración de Díaz construcciones como el Palacio de Bellas Artes, el Palacio Postal, el reloj monumental de Pachuca, el hemiciclo a Juárez, así como el Palacio Legislativo, hoy conocido como el Monumento a la Revolución. No obstante, la marcada desigualdad entre las clases sociales, en especial con respecto a la ostentosa vida de intelectuales del Estado como los científicos y la vulnerable población rural, además de las constantes reelecciones de Díaz y el descontento general ante el saqueo extranjero del petróleo, la plata y el cobre mexicano, trajo consigo fuertes críticas contra el porfirismo. Y con todo y la represión que el gobierno ejercía contra la disidencia, en secreto un grupo de activistas, conocido como el Círculo Liberal, encabezado por los hermanos Jesús, Ricardo y Enrique Flores Magón, comenzó a promover la impopularidad del gobierno, alzando la voz a través de periódicos como El Regeneración y El Demócrata, donde denunciaron las atrocidades de la dictadura, teniendo como consecuencia movimientos populares prerevolucionarios como la huelga de Cananea. Perseguidos por el gobierno de Díaz, solo Ricardo y Enrique consiguieron escapar, en tanto que Jesús había sido aprehendido en 1893. Así, después de huir de México, como muchos otros enemigos de Díaz, los hermanos se refugiaron en Estados Unidos y a finales de la década desde San Luis, Missouri, encabezaron la oposición. Mientras tanto, por si fuera poco, para 1904 Díaz había reelecto por sexta ocasión, esta vez extendiendo el periodo presidencial de 4 a 6 años. A la par del creciente descontento poblacional contra el gobierno mexicano y la caída en picada de la popularidad de Díaz, la crisis financiera de 1907 afectó el sistema bancario nacional, detonando más huelgas y motines. Pero no fue sino hasta la notoria entrevista que Porfirio le concedió al periodista estadounidense James Krillman, en la que además de señalar que México no estaba listo para un régimen democrático, declaró que no tenía intenciones para reelegirse en 1910, los candidatos de la oposición comenzaron su movilización a fin de tomar la presidencia. Ante las revueltas resultantes, Díaz dio marcha atrás a su decisión y puso tras las rejas al principal candidato opositor, Francisco I. Madero. Sin embargo, este logró escapar a Estados Unidos y en octubre del mismo año, desde San Antonio, Texas, con el lema de sufragio efectivo, no reelección, proclamó el Plan de San Luis, llamando a las armas al pueblo mexicano para derrocar a la dictadura de Díaz. La conjura fue secundada en la ciudad de Puebla por Aquiles Cerdán. No obstante, una vez descubierto fue asesinado junto con su familia por los rurales. Al mismo tiempo, conscientes de la impopularidad del gobierno y a pesar de la existencia de sus fructíferos negocios en México, Estados Unidos le dio la espalda a Díaz y en su lugar, a fin de buscar un better deal, el presidente William Howard le brindó su apoyo a Madero. Así las cosas, a pesar de que Porfirio trató de sofocar las revueltas, el enardecido pueblo mexicano terminó por derruir a su gobierno. Y en 1911, con 80 años de edad cumplidos y después de haber gobernado a México por casi 34 años, se retiró al exilio en París, Francia. Entretanto, Madero entraba victorioso a la Ciudad de México, solo para cerrar el primer capítulo de la torrencial Revolución Mexicana. No te olvides de darle un buen like, suscribirte a mi canal. Nuevo Honor Magic 5 Lite. Diseño y colaboración.
Bueno, ¿les gustó el video? Ok, muchas gracias, Steffi, Hiromi, Jimena. Videos de este tipo están en nuestra plataforma. Como verán, se complementan bastante bien con lo que estamos revisando en las presentaciones y lo que tienen en el material. No se queden solo con una forma de trabajo, ¿de acuerdo? Tienen que explorar varias. Y eso es lo que nos va a ayudar para que podamos trabajar y tener un mejor desempeño. ¿Sale? En este momento voy a trabajar con ustedes la presentación de la Revolución Mexicana. Voy a compartir pantalla y me avisan cuando ya la vean. Ya se ve, ya se ve. Muchas gracias, compañera. ¿Cómo comienza la Revolución Mexicana? Primero hay que, bueno, ya pudimos repasar el desarrollo del porfiriato, pacificación del país, estabilidad política, crecimiento económico, desarrollo de las vías de comunicación e inversión extranjera. Pero todo esto generó las acciones que ya vimos en el video anterior y en el periodo de Porfirio Díaz. Abolió la libertad de prensa, no había elecciones libres, se concentraba todo el poder en el ejecutivo, o sea, en su persona. La riqueza estaba en manos de gente privilegiada, principalmente intelectuales y extranjeros. Y había una gran represión. Esto llevó a que hubiera una gran oposición al régimen encabezado por Porfirio Díaz. Se crearon grupos opositores. Entre los más influyentes está el de Camilo Arriaga y los hermanos Flores Magón, quienes lanzan un programa político antirreeleccionista, libre pensador, laborista y agrarista. Laborista se refiere a los trabajadores de las fábricas y agrarista hacia los campesinos. Después de esto, surgió la creación del Club Antirreeleccionista en 1909, con personas de gran prestigio como Filomeno Mata, Emilio Vázquez, Luis Cabrera, José Vasconcelos, que luego va a ser fundamental en la historia de nuestro país, y don Francisco I. Madero, quien publicó en mayo la sucesión presidencial. Hubo, posterior a esto, la conocida entrevista Krillman, que ya vimos en el video anterior. Y en esta, pues, el presidente decía que ya estaba listo para irse, aunque luego, pues ya no lo hizo. Había una fórmula para haber solucionado esto desde la perspectiva de los porfiristas. Era que el presidente se lanzara a la elección con dos fórmulas. En cada una de ellas, él iba a ser presidente. En una, Ramón Díaz Corral iba a ser su vicepresidente. Y en otra, el general Bernardo Reyes. Bernardo Reyes era muchísimo más popular que Díaz Corral. Sin embargo, cuando llegó el momento de la elección, Díaz descarta esta idea y se lanza con su fórmula para vicepresidente con Ramón Díaz. Gana abrumadoramente porque metió en la cárcel a Francisco I. Madero. Como resultado de este atropello, se crea el Plan de San Luis, encabezado por Francisco Indalecio Madero. Sin embargo, ante esta situación, Francisco I. Madero lanzó el Plan de San Luis el 5 de octubre de 1910. El documento convocaba al pueblo mexicano a levantarse en armas. Los principales puntos de dicho plan fueron la nulidad de las elecciones de 1910 y el desconocimiento del general Porfirio Díaz.
Hubo una gran cantidad de caudillos que se unieron al movimiento revolucionario, pues comulgaban con las ideas que proponía Francisco I. Madero. Entre ellos destacan Emiliano Zapata en el sur del país, Pascual Orozco y Francisco Villa en las regiones del norte, y también el levantamiento militar del gobernador de Coahuila que apoyó a los revolucionarios. Ahí estaba Venustiano Carranza. ¿Cómo inicia la lucha armada? Este era el enfrentamiento de un ejército profesional contra una multitud improvisada. Los revolucionarios no contaban con técnica para el combate, pero poco a poco fueron mejorando su organización y su adiestramiento. ¿Qué ocurrió en este punto? Los revolucionarios podían ser aplacados por el ejército si hubieran peleado con un ejército regular, pero no lo hicieron. Hubo levantamientos por todo el país y se logró que fueran triunfando en diferentes plazas. Y esto llevó a la renuncia de Díaz. Si bien Díaz se había convertido en un tirano, hay que reconocerle que él renuncia para que no haya más muertos en el país. Y esto históricamente, normalmente, no se le reconoce. Ahora bien, Francisco I. Madero gana la revolución, hay una presidencia de Manuel León de la Barra y se convocan elecciones en las que gana abrumadoramente Madero. Sin embargo, Francisco I. Madero era una persona demasiado noble y confiada. Él licencia a sus tropas y deja en puestos de poder, tanto militares como políticos, a antiguos porfiristas. El peor de ellos fue Victoriano Huerta, también conocido como el Chacal. Bernardo Reyes estaba en la cárcel. Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz, que tenía el rango de general en el ejército, quiere liberar a Bernardo Reyes. Y cuando esto sucede, Victoriano Huerta era el encargado de la seguridad de la Ciudad de México. En el primer día de combates, cuando van a liberar a Reyes, hay una balacera y Reyes es alcanzado por una bala y muere. Félix Díaz y los otros conspiradores se guardan en la ciudadela de la Ciudad de México. Y Victoriano Huerta se da cuenta de que puede traicionar a Madero y llegar a presidente. Pacta con los sublevados y él se convierte en el nuevo líder de los sublevados. Madero no se dio cuenta. Hay 10 días de combate. Huerta traiciona a Madero y ejecuta a Gustavo Madero, hermano del presidente, a Francisco I. Madero y a José María Pino Suárez. Cabe destacar que varios embajadores extranjeros se opusieron a que esto ocurriera, pero todo esto fue planeado desde la embajada norteamericana y ejecutado por el Chacal. Cabe mencionar que el gobernador de Cuba fue el que con más fuerza se opuso a esta arbitrariedad. Victoriano Huerta llega al poder, pero no estaba muy bien fincado en él. Afortunadamente, hay un cambio de política en Estados Unidos porque cambian de presidente y eso le empieza a quitar vías de acercamiento a Victoriano Huerta. Se levanta en armas el ejército constitucionalista encabezado por el barón de Cuatro Ciénegas, Venustiano Carranza, y a sus órdenes estaban Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, general y coronel respectivamente, que posteriormente fueron muy importantes en la historia de México. De igual forma, Pancho Villa
y el general Felipe Ángeles, una gran adición para el ejército del norte, un militar profesional, empiezan a atacar desde el sur y Emiliano Zapata lo hace desde el norte. Con la gran determinación de Francisco Villa, la habilidad de Felipe Ángeles y el avance desde el sur de Emiliano Zapata, se toma la capital de la República y eso lleva a que pueda haber un nuevo ejército, un nuevo gobierno. Sin embargo, este gobierno no lograba ponerse de acuerdo. Entonces, Venustiano Carranza se impone a sí mismo como primer jefe constitucional y llega a ser presidente. Se caen entre la criminalidad tanto Francisco Villa como Emiliano Zapata. ¿Qué ocurre después? Hay guerras intestinas y Álvaro Obregón empieza a perseguir a Venustiano Carranza. Lo vence y Carranza muere en circunstancias poco claras. Se convocan elecciones y Álvaro Obregón llega a ser presidente para el periodo de 1920-1924. Él era hijo de agricultores y pues siempre se dio cuenta de que había muchos problemas en el campo. Después de esto, resulta triunfador y al terminar es sucedido por Plutarco Elías Calles. Se cambia la constitución nuevamente y Obregón es reelegido para el periodo de 1928. Sin embargo, fue asesinado en el restaurante La Bombilla. Bueno, en el Parque de la Bombilla, en el restaurante del mismo nombre, en la Ciudad de México. ¿Cómo llegó a ser presidente? Con el plan de Agua Prieta. Ahí desconoce varios artículos constitucionales y de ley federal y pelea contra Carranza. ¿Qué fue lo más importante que logró Álvaro Obregón como presidente? Pues se crea la Secretaría de Educación Pública por José Vasconcelos. Segundo, empieza a fomentar el nacionalismo para tener una cultura mexicana y desafortunadamente se empieza con programas educativos donde solo se enseñaba el castellano y eso llevó prácticamente a la erradicación de la cultura y las lenguas indígenas que en los últimos 20 años la SEP ha querido recuperar. Pero bueno, ese fue un error grave que cometieron. Se reorganizaron las Fuerzas Armadas, se bajó el presupuesto y también se empezaron a crear talleres aeronáuticos y demás. Creó una serie de leyes anticlericales porque era un enemigo brutal de la iglesia y eso lo llevó a una confrontación con Plutarco Elías Calles y posteriormente con la Iglesia Católica. Plutarco Elías Calles, a la muerte de Obregón, llega a la presidencia de la República en 1924. Él busca resolver el problema agrario, aunque no con los mejores resultados. Mejora los programas educativos y la infraestructura carretera en nuestro país. Establece la primera línea de correos de México, Tuxpan, Tampico. Reorganiza el sistema bancario y cambia lo que debe hacer el Banco de México. Se estandariza la creación de monedas y billetes y se crea la Comisión Nacional Bancaria que hasta el día de hoy regula las instituciones de crédito y financieras. Como consecuencia de las políticas anticatólicas de Álvaro Obregón y seguidas por Calles, se comienza la Guerra Cristera, la cual en un principio, cuando era una guerra de guerrillas, la empiezan ganando los cristeros. Sin embargo, después de un pacto entre el gobierno mexicano, el Vaticano y
la cúpula de la iglesia, los cristeros son abandonados por la iglesia católica, ya no tienen financiamiento. Estos, de todas formas, quieren pelear como si fueran militares y son vencidos por el gobierno. Posteriormente a ello, Plutarco Elías Calles impulsó la educación militar, renovó sus programas de estudio y creó el Colegio Militar y el Colegio de Guerra y Marina. Posteriormente a su salida, se crea el Partido Nacional Revolucionario, antecedente de lo que hoy conocemos como PRI. Y ahí se ponían de acuerdo. Después de dejar la presidencia, Elías Calles gobierna México desde las sombras durante el paso de 4 presidentes. No había duda de que Plutarco Elías Calles era el jefe máximo de la revolución. Nada pasaba si Plutarco Elías Calles no lo aprobaba. Este periodo en México se conoce como el Maximato. ¿Quiénes fueron presidentes durante este tiempo? Emilio Portes Gil, durante 2 años. Pascual Ortiz Rubio, Abelardo Rodríguez. Si ustedes se fijan, es de 1928 a 1934, más el tiempo de presidencia de Plutarco Elías Calles, suman 10 años. Y ese es el periodo del Maximato. Se establecen cambios hacia el Palacio de Guerras de Bellas Artes y se nombra candidato del Partido Nacional Revolucionario a Lázaro Cárdenas del Río. Este, en un principio, aparentemente acepta estar bajo las órdenes de Calles, pero cuando llega presidente, se rebela y lo exilia. Y con esto, él se vuelve el primer presidente soberano en 10 años. Lázaro Cárdenas era un gran estadista, sabía cómo manejar la política y le tocaron los tiempos en los que la Segunda Guerra Mundial ya estaba por comenzar. Él siempre está a favor de los obreros y de los campesinos. Crea la CTM, la CNC también, y los convierte en sus grandes aliados. En la parte educativa, crea el Politécnico Nacional y el Colegio de México, 2 instituciones que hasta el día de hoy son en extremo prestigiadas, el IPN principalmente en ingenierías y el Colegio de México en historia, economía y ciencias sociales en general. Hace una crítica tremenda a la dictadura de Francisco Franco en España y a los hijos de los militares españoles republicanos que fueron asesinados por Franco. Él los acepta en México y se llaman los Niños de Morelia. Crea la reforma agraria para favorecer a los campesinos y expropia el petróleo. ¿Qué fue la reforma agraria? Es organizar a los campesinos para repartirles los ejidos. Estas tierras no pueden ser vendidas, pero sí heredadas. Empezaron a haber querellas de trabajadores contra los abusos de las empresas extranjeras y empezaron a ganar porque por ley tenían razón. En el contexto internacional, Cárdenas pudo hacer todos estos cambios porque se aproximaba la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos no podía entrar en guerra con México porque Alemania quería que México se una a su causa. Cárdenas nunca hubiera estado a favor del nacionalsocialismo ni el fascismo, pero aprovechó esa coyuntura para expropiar el petróleo y que este se volviera riqueza para los mexicanos. Los norteamericanos trataron de ponerle sanciones económicas y también los ingleses, pero estaban tan ocupados en pelear contra los países del eje que no pudieron hacer nada. Al final México les siguió vendiendo petróleo a todos y cada uno de ellos, porque así lo requerían. Como verán, Lázaro Cárdenas
aprovechó muchas coyunturas que hubo en su tiempo para poder trabajar adecuadamente y evitar que nos siguieran explotando. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí hay alguna duda o pregunta? ¿No? Vamos a ver un pequeño video de la Revolución Mexicana, porque como verán es un tema muy extenso y me gustaría que se profundice un poquito más. Voy a compartir pantalla. México, otoño de 1910. Después de más de 3 décadas del porfirismo, donde más allá de los progresos modernistas, la desigualdad, represión y las injusticias sociales definieron la trayectoria del país, la popularidad del régimen de Porfirio Díaz estaba por los suelos. Sin embargo, además del enardecimiento de campesinos y obreros despojados de sus tierras y garantías sociales, fue después de que Díaz diera marcha atrás a sus declaraciones prodemocráticas en la entrevista concedida a James Krillman y en su lugar reafirmara sus intenciones por reelegirse, que la oposición aprovechó para derrocar a su gobierno. Así, el 5 de octubre de 1910, con el apoyo de Estados Unidos, Francisco I. Madero, líder del partido antirreeleccionista, proclamó desde San Antonio, Texas, el Plan de San Luis, en el que desconocía el gobierno de Díaz y llamaba a las armas al pueblo de México. De esta forma, el 20 de noviembre dio inicio la primera etapa de la revolución, conocida como la Revolución Maderista. Desde el norte, Francisco I. Madero, Pascual Orozco y Pancho Villa comenzaron a combatir las posiciones del ejército federal, mientras que en el sur del país, alentado por las promesas maderistas de la restitución de las tierras a los campesinos, Emiliano Zapata y sus rebeldes iniciaron incursiones contra el gobierno desde el actual estado de Morelos. Ante el peso abrumador de la revolución, en la primavera de 1911, Díaz depuso la silla presidencial y se exilió en Francia. Madero fue electo presidente. Usa gel Ego Black con máxima fijación, duración hasta por 24 horas, con una fragancia masculina que... Pese a tener un inicio prometedor, la contraposición de intereses entre los diferentes líderes revolucionarios lastró la toma de decisiones de su gobierno. Para finales de 1911, aún no se le habían restituido sus tierras a los campesinos en el sur de México. En respuesta, el 28 de noviembre, proclamando el Plan de Ayala, Zapata acusó a Madero de traicionar sus promesas y la revolución, desconociendo a su gobierno, y se dispuso a retomar sus tierras por la fuerza durante todo 1912. Igualmente, a comienzos de 1913, objetando la lenta implementación de las reformas revolucionarias, Pascual Orozco se adhirió al Plan de Ayala y comenzó una revuelta en el norte. Para colmo, a pesar de inicialmente haber contado con su apoyo, según el gobierno de William Howard, el carácter conciliador de Madero con los diferentes jefes revolucionarios acentuaba el riesgo de otra guerra civil, considerada como una amenaza para los negocios estadounidenses en México, por lo que su gobierno lo dejó de respaldar, y en secreto, a través del embajador Henry Lane Wilson, en febrero de 1913, conocido como el Pacto de la Ciudadela, acordaron con Victoriano Huerta y Félix Díaz, sobrino de Porfirio, la eliminación de Madero. Así, Huerta encabezó un golpe de estado dando origen a la llamada Decena Trágica, después de la cual, no contentos con haberlo depuesto del poder, el día 22, Madero, junto con el vicepresidente Pino Suárez, fueron asesinados. Victoriano había tomado el poder y Pascual Orozco, anteriormente también fiel a la revolución, se unió al usurpador Huerta. En respuesta al asesinato de Madero y la imposición de Huerta en la presidencia, Venustiano Carranza, un popular líder civil del norte del país, proclamó el 26 de marzo el Plan de Guadalupe, en el que desconocía al gobierno usurpador y se hacía las armas para restablecer un orden constitucional.
De esta forma, mientras que en el sur de México el Ejército Libertador no dejaba de combatir, uniendo fuerzas con la División del Norte, bajo el mando de Pancho Villa, y el Ejército del Noroeste, comandado por Álvaro Obregón, Carranza encabezó la Revolución Constitucionalista. Al tiempo que los constitucionalistas avanzaban en el norte, la postura del gobierno estadounidense cambió drásticamente. Y es que una vez en el poder, el demócrata Woodrow Wilson retiró el apoyo a Huerta y desconoció el pacto de la Ciudadela, apostando en cambio por Carranza. Durante el resto de 1913, los revolucionarios ganaron más terreno. En noviembre, Pancho Villa aplastó a los huertistas en la batalla de Tierra Blanca y ocupó Ciudad Juárez. Y para marzo de 1914 tomó Torreón, mientras que a finales del mismo mes, Zapata tomó el control total sobre el estado de Guerrero. Para entonces, la Primera Guerra Mundial estaba a punto de estallar, y las tensiones prebélicas en Europa habían impactado ya en otras partes del mundo. De tal suerte, a falta de provisiones y ante el embargo de armas impuesto por Estados Unidos, Huerta buscó el apoyo de Alemania, y maniobrando en secreto para que un gran cargamento de armas de contrabando estadounidenses a bordo de barcos alemanes llegara a México, buscaba asestar una contraofensiva para vencer al ejército constitucionalista. Sin embargo, Woodrow Wilson frustró el plan de Huerta, y antes de que las naves alemanas llegaran a México, la Armada estadounidense ocupó el puerto de Veracruz en abril de 1914. Posteriormente, Villa tomó Zacatecas y Obregón Guadalajara. Así, para el 15 de junio, Huerta resignó, y junto con Pascual Orozco se exilió en Estados Unidos. Una vez consiguiendo la victoria, a pesar de la disputa de poder al interior del bando constitucionalista, en agosto Carranza se declaró presidente electo y primer jefe de la revolución, buscando eliminar las diferencias con los otros líderes. El 10 de octubre de 1914, los cuatro grandes, Villa, Zapata, Obregón y el mismo Carranza, se reunieron en la Convención de Aguascalientes. No obstante, con grandes intereses contrapuestos, la convención estaba destinada a fracasar, y es que por un lado, Villa y Zapata exigían la implementación de programas de desarrollo social y una reforma agraria, mientras que Carranza priorizaba la implementación de reformas políticas a largo plazo. La rivalidad entre Carranza y Villa resultó en la elección de Eulalio Gutiérrez como presidente interino, quien había sido seleccionado por Villa, Zapata y también Obregón como la mejor conclusión de la convención. Pero Carranza lo desconoció y se negó a dejar la presidencia. De esta forma, la etapa de la revolución, conocida como la Guerra de Facciones, estaba por comenzar. Por un lado, Carranza lideraba el bando constitucionalista, al que una vez más Obregón se adhirió, y por el otro, nombrándose a sí mismos como los convencionistas por su adherencia a la Convención de Aguascalientes, Villa y Zapata unieron fuerzas contra el régimen carrancista. Debido al empuje de los convencionistas, a finales de noviembre de 1914, Carranza y Obregón decidieron dejar la Ciudad de México y reagrupar sus fuerzas en Veracruz, que para entonces había sido ya desocupada por la Armada estadounidense y sirvió como bastión de los constitucionalistas. Entretanto, el 1 de diciembre, Zapata y Villa entraron a la Ciudad de México. En los meses siguientes, las batallas por el control del centro del país desangraron a las poblaciones rurales, sin que constitucionalistas ni convencionistas pudieran determinar su dominio. No obstante, sería en la ciudad de Celaya donde se jugaría la prevalencia de un bando sobre el otro. Y el 6 de abril de 1915, Pancho Villa, liderando la División del Norte, lanzó un ataque para poner la ciudad bajo control convencionista, pero las defensas constitucionalistas comandadas por el general Álvaro Obregón resistieron, y después de varios días de sangrientos enfrentamientos, el 15 de abril, Obregón logró derrotar definitivamente a Villa, quien se retiró hacia el norte de México para reagruparse. El resultado de la batalla sirvió como referencia a Woodrow Wilson, quien finalmente se decantó por el bando más fuerte y reiteró su apoyo al régimen de Carranza. En los meses subsecuentes, las victorias constitucionalistas se sucedieron, haciendo recular a los convencionistas. El 1 de noviembre, Villa volvió a fracasar tratando de tomar Agua Prieta, bajo el control del obregonista Plutarco Elías Calles, y se replegó a Chihuahua. Asimismo, para enero de 1916, Zapata permanecía acantonado en los estados del sur de México.
Adjudicando el fracaso de su campaña al apoyo estadounidense brindado a Carranza, en la primavera de 1916, a manera de represalia, Pancho Villa encabezó una expedición contra Estados Unidos y el 8 de marzo, la División del Norte cruzó la frontera, alcanzando en la madrugada del día 9 la población estadounidense de Columbus. A pesar de su ataque sorpresivo, en el que los villistas alcanzaron a asesinar a unos 18 civiles, la guarnición estadounidense de Nuevo México respondió, y después de un corto enfrentamiento, ambos bandos cesaron el fuego, atribuyéndose respectivamente la victoria. Con Nacional Monte de Piedad, tu empeño gana. Empeña, juega y podrás ganar hasta 50,000. Toda la familia junta en Jamaica. Pero la respuesta no tardó en llegar, y un día después, Woodrow Wilson despachó al general John Pershing para cazar a Villa al interior de México, conocida como la Expedición Punitiva. Para entonces, las una vez sólidas fuerzas villistas y zapatistas pasaron a tomar una postura defensiva, dejando de un lado la alianza y actuando por su cuenta. Para diciembre de 1916, Carranza convocó a un congreso constituyente en la ciudad de Querétaro, donde este mismo había establecido la sede del Poder Ejecutivo desde principios del año. Así, para el 5 de febrero fue promulgada la Constitución de 1917, la cual, además de ser la primera que garantizaba derechos sociales a los mexicanos, también le otorgó a Carranza poderes dictatoriales, y este fue oficialmente electo presidente en mayo. Con todo, Zapata y Villa se negaron a reconocer su gobierno. Igualmente, para entonces la expedición punitiva del general Pershing había fracasado, e incapaz de hacer frente a la guerra de guerrillas de Pancho Villa, los estadounidenses habían dejado México desde el mes de febrero. Durante el resto de 1917, la tensión entre el gobierno carrancista y Woodrow Wilson creció. Y es que teniendo en cuenta que Wilson buscaba una justificación para conseguir la ansiada pretensión estadounidense sobre los pozos petroleros mexicanos en Tampico y el istmo de Tehuantepec, en plena guerra mundial, las pretensiones alemanas dispuestas en el telegrama Zimmermann, interceptado a principios del año, en el que Alemania invitaba a México a formar parte de la coalición de las potencias centrales, además de proponer una ofensiva militar contra Estados Unidos desde Sonora, daba pie a la posibilidad de una nueva invasión estadounidense. Sin embargo, Carranza amenazó con destruir los pozos si Wilson se atrevía a emprender la invasión, y para eliminar todo motivo de intervención extranjera, reafirmó la neutralidad de México en la guerra. Por otro lado, inconforme con las políticas de Carranza, Obregón comenzó a distanciarse de su antiguo aliado, y en mayo de 1918 patrocinó la creación de la Confederación Regional Obrera Mexicana, conocida como la CROM, la cual estaba destinada a unificar a los sindicatos de México. A pesar de la subsistencia de las guerrillas, Carranza fue eliminando uno a uno a sus rivales políticos, y en abril de 1919 Zapata fue asesinado en Morelos. Siendo así, la administración carrancista había finalmente logrado el dominio cabal sobre México, y en las elecciones de 1920 prudentemente respetó el principio de la no reelección. Sin embargo, en vez de elegir al general Álvaro Obregón como su sucesor, Carranza se decantó por un sucesor civil, el ingeniero Ignacio Bonillas. Así las cosas, aprovechando el descontento de los obreros tras los intentos del carrancismo por sofocar la huelga del ferrocarril de Sonora, Obregón le dio la espalda a Carranza y, congregando a zapatistas, obreros y campesinos miembros de la CROM, además de contar con el respaldo del Ejército Federal, a través de su pupilo Plutarco Elías Calles, el 23 de abril proclamó el Plan de Agua Prieta para derrocar a Carranza y avanzó hacia la Ciudad de México. Con Obregón a las puertas de la ciudad, Carranza huyó hacia Veracruz, pero antes de llegar, fue asesinado el 21 de junio en Tlaxcalantongo, Puebla, mientras que Adolfo de la Huerta fue electo como presidente interino, preparando el terreno para la llegada al poder en noviembre de Álvaro Obregón. Si bien con la muerte de Carranza la Revolución Mexicana terminó,
Algunos grupos disidentes, en especial pertenecientes a la marginada población rural, continuaron desafiando el poderío de los caudillos, manifestándose años después en la Guerra de los Cristeros. Ojalá que hayas disfrutado de este episodio. Te invito a Bueno, ahí tuvieron un segundo video para que les quede un poquito más claro lo que estamos trabajando. Espero que les haya ayudado. Ahorita voy a subirlo nuevamente porque ya lo había yo descargado, pero no sé por qué no se guardó, algo habré hecho mal. Sale. Para su casa les va a quedar la siguiente actividad. Van a realizar la actividad 9, ¿ok? La actividad 10 y hasta ahí lo van a dejar. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta?